Buenos días, hoy vamos a estar hablándoles de la novela Seda de Alessandro Barico. Aquí tenemos la tabla de contenido, estos son los temas que vamos a estar abordando durante toda la presentación. Nos sumergiremos en un mundo misterioso y fascinante a través de la novela Seda. Esta obra cautivadora nos transportará a épocas pasadas y tierras lejanas, donde los hilos de seda nos entrelazarán con historias de amor, intriga y autodescubrimiento. Será un viaje emocional y sensorial donde los personajes se enfrentan a desafíos y encuentran un significado más profundo de su existencia. A medida que pasan las páginas, seremos testigos de cómo el poder de la seda se entrelaza con el destino de los protagonistas, llevándolos por un camino lleno de pasión, enigmas y reflexiones. Estos son los objetivos. Vamos a hablar sobre datos de la obra y del autor, breve contexto histórico-social. Vamos a indagar sobre los personajes, conocer el estilo de la obra, analizar algunos temas presentados y resumir la obra al final. Aquí tenemos el título original de la obra, que es Z, que está escrita en el idioma italiano. Fue producida en la ciudad de Milán, Italia, para el 1996 y como ya dijimos, el autor es Alessandro Barico. Alessandro Barico es un novelista, dramaturgo y periodista italiano. Él nació en Turín en el 1958. Él ha escrito muchas obras, entre ellas se destacan Tierra de Cristal, Castelli di Rabbia, Sin Sangre y la novela que estamos trabajando, Seda. Barico se convirtió en un fenómeno literario mundial con la publicación de la novela Seda en el 1996. Esta novela ha sido traducida a 17 idiomas y solamente en España ha superado las 40 ediciones. Él trabajó en la televisión. Para 1993 presentó el programa L'amore è un dardo, dedicado a la lírica. La temática de sus obras se sirve de entornos irreales, cuyo denominador común en sus personajes es la incesante búsqueda y consecución de deseos y sueños para explorar y revelar a través de ellos con toda su crudeza los rincones del alma humana. Y sus novelas oscilan siempre entre lo onírico y lo real. Un contexto histórico-social breve: el descubrimiento de la seda pues ocurrió cerca del 2700 a.C. en China por la novia del emperador Huang Ti. La sericultura, que es el cultivo del gusano de seda, se extendió a través de toda China. Luego, para el año 300, ese secreto de producción de huevos de gusanos de seda llegó a la India y a Japón, y durante los siglos XVIII y XIX llegó a Europa y a América. Toda esta ruta, que abarca desde el este de China hasta el mar Mediterráneo, es la que se conoce como la ruta de seda. Como podemos ver en la imagen, esas líneas de color rojo es lo que se conoce como la ruta de seda. La epidemia pebrina: para la década de 1860, la industria de seda francesa tenía un grave problema. Los gusanos morían por una enfermedad pebrina. Esta epidemia era causada por un parásito que infecta los huevos y que es transmitido a las siguientes generaciones. Las larvas infectadas usualmente están cubiertas de puntos marrones, lo que le impide la producción de seda. ¿Qué es la producción de seda? Pues se usan diferentes especies de gusano en la producción, pero el más común es la especie Bombyx mori. En la primera fase está la puesta de los huevos, que se lleva a cabo en lugares ambientalmente controlados. Las polillas hembras ponen entre 300 y 400 huevos de una vez, de color gris o amarillo, y mueren inmediatamente después de la puesta. Cada huevo tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Las larvas se incuban en 10 días y son puestas luego bajo una gran capa de grasa y alimentadas con grandes cantidades de hoja morera. Después de 6 semanas, cuando la larva ha comenzado su máximo tamaño, deja de comer y cambia de color, lista para convertirse en una crisálida. En los siguientes 4 días, el gusano teje un fibroso capullo alrededor de su cuerpo. Si la polilla emerge del capullo, ésta secreta un ácido que lo corroe. Por eso se debe matar al gusano sumergiéndolo en agua hirviendo
y para así obtener la seda. La Guerra Civil Japonesa fue una guerra en el año del dragón que tuvo lugar en 1868-1869 en Japón entre los partidarios del gobierno y la facción que pretendía la devolución del poder a la corte imperial. También la novela trata sobre la guerra de sucesión de los Estados Unidos, sobre la exportación de los huevos de gusanos de seda en Japón y sobre la apertura del canal Suez. La novela histórica es una novela que se sitúa en un momento histórico concreto. Esos acontecimientos históricos reales tienen relevancia en el desarrollo de la novela. Alessandro utiliza el comercio de seda y situaciones de varios países para plasmar una novela de amor, así como la interacción de dos culturas distintas, la japonesa y la francesa. Presencia de datos históricos en la relación puede tener mayor o menor grado de profundidad y el protagonista que se utiliza en la historia puede ser real o puede ser ficticio. Los personajes de la obra Seda son planos y no evolucionan a lo largo del libro, a excepción del protagonista. ¿Quién es el protagonista? Hervé Joncourt. Es un hombre tranquilo y conformista con la vida que lleva. Un hombre de rutina, pero los sucesos lo obligan a tomar acción que implican entrar a mundo desconocido. Su vida sentimental con su mujer deja mucho que desear por falta de comunicación. Pasa de una vida familiar tradicional a ser tentado por el mundo. Helen es la esposa de John Cook, es una mujer sufrida en silencio. Ella quiere a su marido y sufre por él. Pese a intuir su infidelidad, no goza de decirle nada y vive la pena en secreto. Es una mujer guapa y con dotes sensuales, pero entre su marido y ella no existe mucho la pasión. Valdeview es el líder amigo de Hervé y el que toma las decisiones por él, un hombre reservado y misterioso. Harakei es el dueño de las tierras donde va Hervé, es un japonés, él representa al hombre feudal y el poder y la jerarquía. La mujer misteriosa es la amante de Harakei y Madame Blanche es una japonesa que fue a vivir en Francia y ella fue la que le traduce las cartas de Hervé Joncourt. La novela se destaca por su brevedad, exactitud y sutileza, posee un lenguaje conciso y preciso, que recuerda a fábulas orientales. Es de género romántico la novela, posee 65 capítulos y ninguno excede las 3 páginas para un total de 105 páginas. Punto de vista tercera persona omnisciente, apenas hay diálogo es muy descriptiva. El modo de poner las frases y construir los párrafos le da una especie de musicalidad. Factor negativo de la novela es que tiene excesivos símbolos. Hay una serie de repeticiones e incluso repeticiones de párrafos. Temas que aborda la novela, el deseo y la obsesión. Por un lado, el protagonista está obsesionado con la concubina de un cacique japonés. Por otro lado, la esposa del protagonista no deja de amarlo y le da una prueba de amor impresionante. Aquí podemos ver el amor en sus distintas facetas: atracción, seducción, sexualidad y cómo afecta la vida de los personajes y de la pareja. Vemos también la cotidianidad de la vida y la falta de felicidad en la rutina. Y vemos también la seducción. La historia comienza con la introducción del personaje y una referencia temporal al año 1861, cuando Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era una hipótesis y Abraham Lincoln combatía una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt, nuestro personaje protagonista, a sus 32 años, era un comerciante de huevos de gusanos de seda. Él vivía junto a su esposa Hélène en Lavilledieu, una ciudad francesa que dependía totalmente de la sericultura. Joncourt y Hélène no tenían hijos. Según la novela, los huevos de la larva se abrían a principios de mayo, liberando una larva. Con 30 días comiendo hojas se convertían en capullos y luego salían en 2 semanas más tarde, dejando así la seda más o menos 1000 metros de hilo en crudo.
Baldaviu había llegado al pueblo de Lavilledieu hace 20 años atrás y le propuso al alcalde de esa ciudad el negocio de la seda, pero este dijo que eran cosas de mujeres. Baldaviu construyó una hilandería de la que produjo mucho dinero. Luego el alcalde aceptó su oferta y 5 años después tuvieron 7 hilanderías. Lavilledieu se convirtió en uno de los principales centros europeos de la cría de gusanos de seda. Cuando las primeras epidemias habían comenzado a afectar la producción europea, Baldaviu contrató a Hervé Joncourt, quien siempre iba al Café Verdun cuando tenía 24 años, para que éste viajase a Egipto y a Siria en busca de huevos de seda y logró huir así del deseo de su padre de ser militar. Hervé Joncourt viajaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Él partía a principios de enero y llegaba a principios de abril. El resto del año descansaba. Gozaba de una vida de comodidades gracias a sus ganancias. Una vida bastante regular, sin sobresaltos, un poco rutinaria. Pero la epidemia peregrina de Europa se extendió hasta África e incluso hasta la India. Un cargamento de huevos que trajo Joncourt en uno de sus viajes resultó estar infectado. Esto afectaba a Lavilledieu, ya que sus riquezas se obtenían de la producción de seda. Entonces, ante este suceso, Baldaviu le propone a Joncourt que viajara a Japón, hasta el fin del mundo. Japón era un conjunto de islas que había vivido apartado del resto de la humanidad y prohibía el acceso a todo extranjero, y la epidemia no puede haber llegado hacia allá. Baldaviu conocía una leyenda que en esa isla se producía la seda más bella del mundo. Nadie quería ir, porque quien pisase Japón y se llevase los huevos de gusano de seda, a ese lo ahorcaban. Los comerciantes de seda se reunieron y obtuvieron el dinero necesario para enviar a Joncourt a esa expedición. Hervé Joncourt partió el 6 de octubre con 80.000 francos y los nombres de 3 hombres, un chino, un holandés y un japonés, e hizo el viaje hasta Japón, cruzando varias fronteras: Metz, Württemberg, Baviera, Austria, Viena, Budapest, Kiev, la estepa rusa, Urales, Siberia, y a los 40 días para llegar al lago Baikal, al que la gente lo llamaba el río Amur. Un puerto Sabirk por 11 días. Un barco contrabandista holandés lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste de Japón. A pies atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata y Fukushima, Shirakawa, y esperó por 2 días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó a una aldea en las colinas, donde permaneció una noche y la mañana siguiente negoció la compra de huevos con un hombre que no hablaba y que llevaba la cara cubierta con un velo de seda negra. Antes de partir de Japón, un hombre llamado Harakei quería verlo, una especie de contrabandista de seda. Él vestía una túnica negra y una mujer apoyaba la cabeza en su regazo con los ojos cerrados y los brazos escondidos en su vestido rojo. Él le acariciaba su pelo lentamente, como a los animales, como a una gata, el signo del poder de Harakei como el señor de la seda. Entró un sirviente y sirvió 2 tazas de té. Harakei comenzó a hablar en su lengua y le preguntó que explique quién es. Joncourt explicó todo y bebió el té. La mujer abrió los ojos y no tenía sesgo oriental. Ella extendió su mano, cogió la taza de Joncourt y tomó exactamente en el punto de la taza donde él había tomado. Harakei le explica que los huevos que se había llevado eran de pescado, pero Joncourt lo sabía, por eso había pagado con oro falso. 6 días después, Joncourt se embarcó en Takaoka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó a Sabirk, al lago Baikal, a la tierra siberiana, Urales, Kiev, toda Europa hasta entrar en Francia, y llegó el primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor. Los huevos resultaron ser maravillosos y la producción de seda fue extraordinaria.
que hasta tuvieron que abrir 2 nuevas hilanderías. Valdaviu mandó hacer un claustro junto a la pequeña iglesia de Santa Inés. Joncourt se hizo rico, adquirió 30 acres de tierra y se puso a diseñar un parque. Cumplió 33 años el 4 de septiembre de 1862. Joncourt partió de nuevo al Japón pasando por los mismos lugares. El lago Baikal la gente lo llamaba demonio. El hombre vestido de negro le vendó los ojos nuevamente y lo llevó hasta Harakei. Joncourt los encuentra en un bosque junto a un lago. Había una mujer con un vestido de color naranja junto a Harakei, el pelo suelto sobre los hombros. Su mirada se cruzaban. Entre ellos está creciendo un impulso erótico que no podían contener. Tampoco tenía sesgo oriental esa mujer. Estuvo Joncourt 4 días, tratado como un rey. Todo el mundo vivía para Harakei. La vida discurría en voz baja. Joncourt tenía una casa para él solo y 5 sirvientes. Conoció a un inglés que iba a comprar armas y Hervé le preguntó sobre si conocía a una mujer blanca que vive aquí. Él le dice que no hay ni una sola mujer blanca en Japón. Cerca de la casa de Harakei había una jaula gigantesca repleta de pájaros. Los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no regalaban joyas, sino pájaros refinados y bellísimos. La última noche, en el ritual del baño, una mujer joven le puso un paño en los ojos y lo baña suavemente. Él intentó quitarse la venda, pero ella se lo impedía. Ella le abrió las manos y le dejó un papel con unos ideogramas dibujados en tinta negra. Regresó Joncourt a Francia. Su mujer lo recibe al encuentro. Todo transcurrió normal por 41 días. Al día 42, Valdaviu le recomendó visitar a Madame Blanche, que tiene una tienda de tejidos en Nimes. Encima de un burdel, muchos se acostaban con ella. Ella sabe leer japonés. La nota le dice, regresad o moriré. Al irse Blanche le dice, dejadlo estar. Habló de la mujer, dejadlo estar. No morirás y vos lo sabéis. Valdaviu dice que venían desde París para hacer el amor con Madame Blanche. Joncourt pasó el verano con su mujer en la Riviera. Intentaron concebir un hijo, pero fue en vano, y la noche antes de irse Joncourt le susurra, te amaré siempre. El gobierno había enviado a Nimes a un biólogo encargado de estudiar la enfermedad que estaba destruyendo los huevos producidos en Francia, Louis Pasteur. Él trabajaba con microscopios y obtenía resultados extraordinarios. Desde Japón se escuchaban noticias de una guerra civil fomentada por las fuerzas que se oponían a la entrada de extranjeros al país. El consulado francés en Yokohama aconsejó suspender las expediciones al país, por lo que muchos de la Lavilledieu suspendieron los viajes de Joncourt, confiando en la partida de huevos que llegaba de Medio Oriente. Valdaviu habló con Joncourt para que fuese una vez más. Los sericultores evalúan una tercera expedición a Japón, ya que hay rumores de una guerra civil en la isla. Joncourt partió a Japón a primeros de octubre. El lago Baikal, la gente lo llamaba el último. Él halló un país en espera de guerra. Joncourt se dirigía a ver a Harakei. El pueblo empezó a bullir como un hormigueo. Todos perseguían los pájaros en fuga. Hervé ve a una muchacha que tampoco tiene sesgo oriental. Joncourt le dio el papel y ella sonrió. Hara le dice, volverán los pájaros. Es siempre difícil resistir la tentación de volver, ¿no es cierto? Joncourt le dice a la muchacha, espero verlos pronto. Pero Hara le dice que no conoce su lengua. Esa noche, Harakei lo invitó a su casa. Había una especie de celebración. Joncourt 1000 veces buscó los ojos de la muchacha y ella 1000 veces encontró los suyos. Era una especie de triste danza, secreta e imponente. Esa noche, al llegar a donde se estaba quedando, encontró a la mujer misteriosa y a otra joven. La mujer, por la que había hecho ese viaje tan largo, le entrega a la joven para hacer el amor. Ellos cedieron ante la pasión y Hervé Joncourt regresa a su casa.
Jungkook compra una casa abandonada y decide construir una pajarera allí. Helen le pregunta ¿para qué? Y Jungkook le dice que se llena de pájaros y después, un día en el que suceda algo feliz, se abren sus puertas de par en par y se mira cómo vuelan las aves libres. Helen quería ir a Niza con Jungkook para apaciguar el humor melancólico que éste tenía. En una fiesta, un caballero inglés le dice algo en el oído de Helen y ésta sonrió. Jungkook la mira y baja la cabeza mientras su mano tiembla. Está experimentando celos. Bardaviu descubre lo que Pasteur investigó, de poder separar los huevos infectados de los que no lo están. Estalló la guerra en Japón. Los ingleses le dan armas al gobierno y los holandeses a los rebeldes. Bardaviu miente acerca de la credibilidad de Pasteur y de la guerra de Japón que ya había armado, solo para que Jungkook viaje a Japón. Tras la insistencia de este, a pesar de que Bardaviu le había dicho que 2 italianos regresaron de China con huevos a un precio más, con el dinero que pagarán él podría costear la expedición. A la única que no logra mentirle fue a Lane, y Bardaviu le dice que Jungkook quiere estar allí. Jungkook partió el lago Baikal, ahora la gente lo llama el Santo. Al llegar, halló la ciudad semidestruida. Encontró la aldea de Harakei quemada. No quedaba nada. Eso significaba el desastre para él y para toda la Vildiu. No tenían huevos de gusano. Y ya no tenía tiempo para poder cruzar sin que antes abrieran. Un día de retraso podría ser el fin. De repente aparece un chico y le da un guante a Jungkook. Jungkook le dice que es el francés y ese va casi gritando, haciéndole gestos para que lo siguiera. Viajaron por 5 días. Se encuentra con Hervé Jungkook, pero este le dice que están en guerra, que se vaya. Luego ve ahorcado al muchacho que lo llevó y Harakei le dice que el Japón es un país antiguo con leyes antiguas. Hay 12 crímenes y uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la ama. Hara le dice marchaos y no vuelva nunca más. Luego de 11 días, Jungkook soborna a un funcionario francés y se lleva los huevos de seda. Toma una ruta más al norte para hacer que el frío prolongue más la apertura de los huevos. El tren que tomó hizo una parada en Everfed y Jungkook veía que hacía calor. Abrió su equipaje donde tenía los huevos en hielo, pero los vio todos muertos el 6 de mayo de 1865. Bardaviu le pregunta ¿ahora qué hacemos? Y Jungkook le dice construir el parque. En el 1866, Japón declaró lícita la exportación de huevos de gusanos de seda. Al abrirse el canal de Suez, llegar a Japón no tardaría más de 20 días. 6 meses después, Jungkook recibe por correo 7 hojas de papel en tinta negra. La llevaba consigo siempre hasta que decidió ir ver a Madame Blanche. Y ella le lee la carta y le dice que no le vuelva a pedir eso nunca más. Ella, después de leerla, se fue dejando un anillo de flores azules. Pasaron los años. Hervé Jungkook siguió una vida límpida, de un hombre ya sin necesidades. Con su mujer tomó la costumbre de hacer un viaje anual a diferentes lugares. Bardaviu se fue de la ciudad para siempre y le dejó 2 hilanderías a Jungkook. Helen hizo algo extraño. Se separó de Jungkook y le abrazó fuerte a Bardaviu y lloraba. Ella casi nunca lloraba. En el 1874, Helen enfermó de unas fiebres cerebrales y murió. Un día en el cementerio ve una coronita de minúsculas flores azules. Va a visitar a Madame Blanche Hervé Jungkook. Ella le dice que la carta la había escrito Helen y que le pidió que la escribiera en japonés. Él vivió todavía 23 años más y nunca se alejó de la Vildiu. Se dedicó a contarle sus viajes a todos los niños de la ciudad. Presentamos un trailer de la película Seda que fue producida para el 2007. Como
Conclusión, los dejo con esta metáfora. La seda más perfecta del mundo es aquella que tiene en tus manos, pero que no la sientes, no pesa y sin embargo está allí. Ese es el amor. Y les presento algunas referencias que fueron utilizadas para la presentación. Aquí finalizamos la presentación de la novela Seda. Cualquier duda que tenga o preguntas que tengan respecto a la presentación, no duden en hacerla a través de los comentarios.